Haciendo entonces un breve repaso de lo que venimos hablando, allí, ¿cierto?, el autor nos confronta qué está pasando en lo secreto de tu vida, ¿cierto?, las consecuencias nefastas que habla allí, las consecuencias negativas que habla la palabra de Dios sobre justamente cuando desobedecemos a Dios, el resultado es la muerte, es la destrucción. Se aparece, cierto, que los israelitas estaban haciendo, los líderes, para colmo, los líderes israelitas estaban haciendo situaciones, una conducta totalmente malvada, y se justificaban como que Dios no los ve. Y entonces allí aparece, ¿qué estoy haciendo? Dios allí viéndome, ¿qué estoy haciendo en mis momentos secretos? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi vida personal? Y entonces aparece allí, cierto, cómo ellos estaban rindiendo adoración a distintos ídolos, pero qué lindo es cómo aparece la imagen de los 3 amigos de Daniel, ¿cierto?, ya fortalecidos por buenas decisiones continuas de adoración a Dios, y cuando tuvieron que tomar una decisión bien fuerte, ¿cierto?, en cuanto a que la vida de ellos estaba en juego, no les importó, porque lo importante, el propósito de su vida era adorar a Dios. Y entonces un llamado, ¿cierto?, de meditar en nuestros caminos, porque aún esas 3 cosas que mencionamos en el bloque anterior, el trabajo, los deseos seculares y aún las necesidades terrenales, se interponen en nuestra adoración a Dios, deberíamos justamente allí, como mencionaba el título, meditar sobre nuestros caminos, qué estamos haciendo. Y bueno, y ahora aparece otra gran pregunta: vuestros padres. Tremendo. Acá los 3 somos padres. Dice, vuestros padres, ¿dónde están? En una mente tan posmoderna, donde el pasado no está, el futuro no está, solo el presente, donde hoy el joven hace un corte, hoy la cultura te enseña a hacer un corte. No importa lo que se vivió antes, no me sirve lo que vivo hoy, no aprendo del pasado. Yo hoy construyo el futuro. Eso es lo que está en boga, ¿no? Y entonces el autor coloca este mensaje, ¿cierto? Allí presenta el acontecimiento, la situación de la división, de la separación entre padres e hijos. ¿Qué tenemos para mencionar? ¿Qué podemos decir? Un poquitito sobre este aspecto. Si ustedes se quedan pensando, yo voy con algo más todavía. Me gustó, el otro día escuché un mensaje, y qué lindo que está, cuando se produce ese corte, es decir, que el hijo actúa de una manera y el padre estaba actuando, el padre estaba actuando de una manera y ahora el hijo actúa totalmente diferente, un corte. Es decir, el hijo no asimiló la experiencia del padre, y entonces no asimiló toda la experiencia de la historia pasada de la humanidad. Es decir, y eso es lo que la Biblia continuamente nos invita. Es decir, nosotros no podemos negar las experiencias pasadas. Es decir, sería ser necio. Es decir, entonces, me acuerdo el predicador dijo, si nosotros negáramos eso, negaríamos la invención de la rueda, negaríamos la invención de la electricidad, es decir, negaríamos todo, es decir, seríamos necios. Y entonces, ¿cuántas veces en las cosas espirituales, en las decisiones espirituales, nosotros estamos haciendo decisiones así? Digamos, las experiencias que llevaron al enriquecimiento de nuestro pasado, la negamos porque ahora nosotros creemos que podemos inventar algo nuevo, justamente olvidándonos o no tomando cierta conciencia de lo que pasó en el pasado. El autor hace referencia en el día miércoles, frente a la respuesta de vuestros padres, ¿dónde están? El libro de Zacarías, capítulo 1, y los versículos del 1 al 6. Pero a mí me gusta y quiero comentar un poquito en relación al versículo 3, donde en esta versión dice... Zacarías 1.3 estamos, ¿no? 1.3. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, no es una amenaza, pero es parte de una lógica relación de elección. O sea, Dios nos eligió a nosotros, Él nos amó primero, pero nos da la libertad de que nosotros elijamos ese camino. Si yo quiero aferrarme a mi pasado, a lo que me enseñaron, si yo elijo, como tú dabas el ejemplo, de hacer un corte, no imitar a mis padres, buscar que a veces es necesario ese corte, porque si ese padre no me está llevando por las... ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Exacto, por las sendas correctas, conviene
tener la valentía, ¿no es cierto?, de girar e ir para el otro lado. Y pasa un poquito con los hermanos mayores, ¿no? Claro. Es decir, si tú tuviste un hermano mayor, siempre, ¿no? Es decir, que guió a sus, que fue por la buena senda, los hermanos menores como que tienen ya un camino marcado más claro, aunque es cierto, ayuda. Pero qué bárbaro cuando los hermanos mayores son obstáculo. Claro. Es decir, el que le sigue tiene que tomar una decisión, ¿sigo o no sigo? Y entonces, viendo las consecuencias, ¿cuántas veces yo he escuchado jóvenes decir, yo he visto las consecuencias del accionar de mi hermano y cómo verdaderamente lo llevó al sufrimiento, al dolor, y yo no quiero pasar por lo mismo? Y la pregunta es, ¿dónde están vuestros padres? ¿Están pasando esa situación? ¿Y ustedes, hijos, quieren pasar por la misma situación que vuestros padres? ¿O abran los ojos y desen cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Ese es el amor increíble de Dios hacia nosotros. No es Dios el que se va, soy yo el que me retiro de su presencia. Soy yo el que me retiro de poder recibir todas sus bendiciones. Y él lo único que me está diciendo es, elíjanme, por favor. Si me ponen a mí en el equipo de ustedes, van a salir ganadores, van a salir triunfantes. No me dejen de lado. Pero lo dice de 1000 formas, de 1000 maneras, usando a los profetas. Y bueno, y a veces nos hemos tenido que dar la cabeza contra la pared justamente por no haber respondido a ese llamado tierno de Dios de elíjanme en la vida de ustedes. El autor dice, algunas de las palabras más conmovedoras en este texto están en el versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Es decir, aprende de los errores de los que vinieron antes de ti, aprende del pasado y de lo que sucedió antes de ti. El Salmo 32, el versículo 8, nos dice que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos muestra cómo fue transitando su pueblo a lo largo de la historia. Y Él nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. La obediencia nos trae paz, la obediencia nos trae tranquilidad, la obediencia a Dios nos trae, nos cubre que nosotros suframos. Por eso es que Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego vivían tranquilos, tenían convicción, porque sabían que la obediencia no trae salvación. Pero en la adoración a Dios, nos trae, nos trae restauración, nos trae sanación, nos trae paz, ¿sí? Y eso tenemos que entender nosotros. Fijémonos cómo han sufrido los padres cuando no lo adoraron a Dios. Pero fijémonos cómo se deleitaron los padres cuando adoraron a Dios. Qué bien que tuvieron. Bueno, de la misma manera Dios nos está llamando a nosotros. ¿A dónde están vuestros caminos? ¿Por dónde se están guiando la vida? ¿Sí? Y entonces Él nos llama, ¿no es cierto?, a que nos volvamos a Él, porque Él se va a volver a nosotros. Es el encuentro que Él quiere tener con nosotros. La pregunta es, ¿por qué camino estamos transitando en la vida? Y termina el autor con algo lindo también, ¿no? Dice allí la última partecita, la última oración, dice, aunque la obediencia no nos salva, no hay salvación sin ella, sin considerar cuán fallada sea nuestra obediencia. Es decir, a pesar de una obediencia fallada, sin embargo tenemos promesas. Y sin embargo tenemos la posibilidad de alcanzar ¿qué? La salvación. Lo importante es hacia qué rumbo nosotros nos dirigimos. Por eso decíamos al inicio, ese es el Dios de las segundas oportunidades. Porque se las había dado a los padres, ellos no las supieron aprovechar y ahora se las está ofreciendo a sus hijos. Lo mismo ocurre con nosotros. A generaciones pasadas se las ofreció y cada uno eligió. A nuestra generación también nos está ofreciendo lo mismo. Elíjanme, obedezcan, sigan mis mandamientos, no por miedo, no porque sea una obligación, sino porque realmente yo los amo y sueño con tener un reencuentro con ustedes. Qué bueno, nos quedamos con esto y seguimos entonces en el siguiente bloque.